Actualmente hay cientos de miles de familias desplazadas de sus territorios en una zona que se conoce como el Catatumbo, que es una combinación de municipios en la frontera entre Santander y Venezuela. Es una situación de crisis humanitaria como no hemos visto probablemente en 20 o 25 años en Colombia. Y nos recuerda que el conflicto armado colombiano no terminó con la firma del acuerdo de paz y que hay peligros bastante grandes en el horizonte, no solo para la región del Catatumbo, sino otras regiones que comparten características similares. Todos tenemos un rol en la situación del Catatumbo. Hay que tener los oídos y los ojos muy pendientes de la situación. Desde cualquier lugar en donde uno esté puede conectar con la situación, entender la situación, hablar con las personas de allá y mantener a la opinión pública informada de una crisis de esta magnitud. Desde la academia es supremamente importante recoger los aprendizajes del pasado. Esta no es una situación sin precedentes y el país tiene muchos aprendizajes tanto en negociaciones de paz como en situaciones de conflicto y las interrelaciones que eso tiene, por ejemplo, con los cultivos de coca y demás. Entonces, no hay que inventarse la rueda, hay que ver las cifras, ver el pasado y tratar de, digamos, como país, con una respuesta unificada, todos apoyar en esta crisis tan grande. Sí, las economías de la coca han estado haciendo unas transiciones bastante drásticas en los últimos años. El principal fenómeno que estamos observando es una clusterización de los cultivos de coca, que esto quiere decir es que con una enorme densidad se están produciendo grandes cantidades de cultivos de uso ilícito y ahí mismo en esos mismos territorios se están dando el procesamiento, las mejoras de calidad, mejoras en rendimientos, mejoras en cultivos, y esto se está traduciendo en que en zonas como el Catatumbo los cultivos de coca han crecido de manera exponencial y se han densificado. Lo grave de la situación es que el Catatumbo no es única en esa dinámica. Hay otros departamentos del país que están enfrentando un fenómeno parecido, como lo es el caso de Nariño y Putumayo. Y eso tiene consecuencias bastante grandes porque transforma las estrategias de los grupos armados, transforma lo que ellos, digamos, lo que están dispuestos a hacer para controlar estos enclaves. Y entonces lo que yo digo en la columna del tiempo es que el Catatumbo es probablemente uno de varios lugares en los que desgraciadamente esto se puede repetir. El gobierno declaró la conmoción interior para dar respuesta a la crisis del Catatumbo. Esta es una crisis que además tiene unas connotaciones graves por toda la frontera con Venezuela y por lo que implica la consolidación, digamos, de un grupo como lo es el ELN en toda la frontera con Venezuela. Lo que el gobierno ha estado haciendo tiene como dos ejes fundamentales. Por una parte está como darle una fuerza grande a las instituciones que tienen que llegar a dar una respuesta en el territorio, y en ese marco, digamos, hay una posibilidad de que, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras ejerza como una especie de dominio absoluto sobre los derechos de propiedad y que pueda aplicar la expropiación a predios que va a necesitar entregarle a comunidades que va a reasentar en el territorio. Y también que se dé por saneados todos los problemas que tengan esos procesos de titulación. Y digamos, eso está acompañado de una serie de medidas para facilitar la llegada de alimentos, la llegada de proyectos productivos, la llegada, digamos, de una respuesta estatal de primer respondiente, por decirlo así. Y del otro lado está toda la pregunta de la estrategia, digamos, básica militar, de unificar las fuerzas, tener una respuesta unificada y tener un comandante único para esa respuesta. Y en ese sentido, digamos, el gobierno está tratando de dar una respuesta a todos los síntomas que está produciendo la crisis, y la declaratoria de conmoción interior, creo yo, está, digamos, parcialmente bien encaminada hacia la respuesta de lo que está ocurriendo en el Catatumbo. El debate está en si esas son medidas, digamos, peligrosas por reactivar, por ejemplo, debates sobre la expropiación o no. Y parte de lo que yo digo en la columna del tiempo es que
en situaciones de crisis donde se necesita construir Estado social de derecho, y diría aún más donde se necesita construir Estado de derecho, es muy importante que el Estado tenga herramientas como estas que estamos hablando para poder eh, establecer derechos que no sean después sujetos a litigios por años o procesos que terminan revirtiendo las apuestas de consolidación estatal. Entonces es muy desafortunado que una persona pierda los derechos sobre la tierra por un proceso de expropiación. Y esto tiene dimensiones que no son solamente económicas, sino sociales, morales y demás. Pero la verdad es que el Estado necesita este tipo de fuerza en estos territorios y que las personas sean indemnizadas y se les pueda cubrir todo el valor comercial de sus propiedades, pero que no se abra una ventana para que esos procesos de adjudicación a las familias, a las comunidades y demás terminen siendo reversados. Porque al final lo que pasa es que cuando la inestabilidad de los derechos de propiedad se vuelve extrema en el territorio, eso facilita la acción de los grupos armados. Entonces, esa es como una dimensión importante que menciono. Pero la otra cosa que es la que queda como faltando de todo este proceso en el Catatumbo, tiene mucho que ver con un comentario que hizo el ministro de Defensa en este Consejo de Ministros que todos vimos y que fue tan desafortunado. Pero el ministro dice ahí algo importante sobre el plateado, y es que no tenemos un modelo de intervención en zonas críticas que permita la articulación de todas las agencias del Estado. Y entonces parte de lo que yo digo en la columna del Tiempo es que no necesitamos inventarnos estos modelos. Nosotros tenemos experiencias históricas, pero también hay modelos como los de la Unión Europea, los mexicanos, que lo que hacen básicamente es llevar el Estado Nacional a territorios críticos con modelos de ventanilla única, presencia de las carteras de manera integrada. Se ve, digamos, como una especie de edificio gubernamental de alta capacidad de gestión con el territorio y un modelo de coordinación de presupuestos entre las carteras que den una respuesta unificada en el territorio. Funcionarios que van a estos territorios deben tener incentivos muy grandes con sus salarios y demás. Y por supuesto hay que garantizar condiciones de seguridad para estas infraestructuras del Estado Nacional en el territorio. Pero la verdad es que sin una plataforma que permita que los ministerios lleguen y se queden en el territorio para dar respuesta de todo tipo, de vías, de agua, de saneamiento, de transformaciones productivas y demás, no basta con tener una especie de gerente que coordine las carteras, no basta tener una serie de acuerdos firmados en el territorio, no basta con ir a prometer que se va a cumplir la voluntad de las comunidades, sino que realmente se necesita un rediseño institucional de presencia en territorios críticos. Y eso es parte, digamos, de lo que hacemos en la academia, que es evaluar políticas públicas, es parte de lo que hacemos en el pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos, que es tratar de encontrar soluciones a problemas de alta complejidad desde una perspectiva multidisciplinar para dar respuesta a estos retos tan grandes que estamos enfrentando.